Muy buenas noches, hoy vamos a dar respuesta a algunas de nuestras preguntas generadoras, como ¿qué importancia tiene la macroeconomía para el especialista en gerencia de proyectos? La macroeconomía tiene una gran importancia para el especialista en gerencia de proyectos porque aunque muchas veces se tiende a centrar la atención solo en los detalles del proyecto, siempre hay que tener en cuenta el contexto económico en el que se desarrollan los proyectos. No existen aislados, sino que están influenciados por lo que están pasando en la economía en general. Por ejemplo, uno de los factores que tenemos es la inflación. Puede afectar directamente los costos de los materiales, los insumos o la mano de obra, lo que puede alterar el presupuesto originalmente planteado, y si el proyecto depende de financiamientos, las tasas de intereses juegan un papel crucial. Si esas tasas son altas, el costo de pedir dinero, préstamos, llega a aumentar, lo que podría poner en riesgo la rentabilidad del proyecto. Otro que tenemos a favor es la estrategia. Al ver la estrategia de un proyecto, también está muy ligada a la situación económica. Si la economía está en recesión, puede que se necesiten ajustes en los plazos o en el alcance del proyecto. En cambio, si la economía está en un ciclo de expansión, hay más recursos disponibles, pero también hay más competencia en el mercado. Un especialista en gerencia de proyectos tiene que ser capaz de adaptarse a esos cambios, siempre teniendo en cuenta cómo la economía puede influir en la ejecución del proyecto. Además de los factores macroeconómicos, tiene un impacto en la planificación financiera. En proyectos con plazos largos es importante considerar cómo los cambios en el PIB o las políticas fiscales del gobierno pueden afectar los costos y los recursos disponibles. Por lo tanto, la macroeconomía no solo influye a corto plazo, sino también en la viabilidad de un proyecto a largo plazo. Y siguiendo con nuestras preguntas generadoras, ahora tenemos la segunda, que la podemos denominar ¿cómo se pueden identificar los fundamentos macroeconómicos que sustentan el ejercicio del especialista en gerencia de proyectos? Podemos empezar con los fundamentos macroeconómicos, que son aquellos que sustentan el ejercicio del especialista, que se pueden identificar a través de varios indicadores claves que nos permiten entender el contexto económico. Algunos de los más importantes son el PIB, la inflación, las tasas de intereses, las tasas políticas fiscales y el tipo de cambio. La primera, que es el PIB, podemos decir que es uno de los principales indicadores que se debe seguir. Este nos muestra si la economía está creciendo o decreciendo. Si el PIB está en expansión, eso generalmente indica que el mercado está saludable y hay más demanda de productos y servicios, y es más fácil de conseguir financiamiento o recursos para los proyectos. Pero si el PIB cae, podría estar indicando una recesión, lo que afectaría directamente en la rentabilidad y viabilidad de los proyectos. La inflación. La inflación es otro factor clave. Si la inflación sube, eso significa que los costos de los materiales o servicios, mano de obra, también pueden aumentar. Por lo tanto, los presupuestos originales pueden verse desbordados. Es importante monitorear la tasa de inflación para ajustar los planes financieros y los recursos del proyecto. Las tasas de intereses afectan directamente la formación en un proyecto. Puede financiarse si las tasas de intereses son altas, pero el préstamo se vuelve más caro, lo que puede hacer que los costos financieros del proyecto se disparen. En cambio, si las tasas son bajas, el financiamiento es más accesible y económico, lo que puede ser una ventaja para ejecutar proyectos de gran escala. Las políticas fiscales del gobierno también son esenciales, ya que si cambian los impuestos, en los incentivos o en los subsidios, pueden alterarse los costos de proyectos o incluso su viabilidad. Si el gobierno aumenta los impuestos o cambia las leyes de manera desfavorable, puede que sea necesario replantear los recursos del proyecto o el cronograma. Por otro lado, una política fiscal más flexible o de incentivos puede facilitar la ejecución del proyecto. Por último, tenemos el tipo de cambio. Es relevante si el proyecto involucra comercio internacional o importaciones de insumos. Las inflaciones en el tipo de cambio pueden hacer que los costos de las compras internacionales aumenten o disminuyan, afectando el presupuesto general de los proyectos. Para identificar estos factores, el especialista debe mantenerse informado a través de los informes económicos de fuentes confiables como el Banco Central, las consultoras financieras o el FMI. Estos informes proporcionan un panorama claro sobre la situación económica tanto global como local. Además, los medios de comunicaciones especializados
En economía también ofrecen análisis que pueden ser muy útiles para la anticipación de cambios que afecten directamente los proyectos o las inversiones que ya tenga hechas el gerente, por así decirlo.